Bienvenidos sean todos, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levanten su mano, por favor. Si hay visitantes, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hay varios por aquí y por allá, un aplauso para ellos. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. También le damos la bienvenida a todos los que están en casa por la transmisión por YouTube. Y vamos a darle un aplauso para animarlos a seguir viendo a la gente que está en YouTube, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias al Señor porque hoy es un domingo más. Y cada domingo celebramos que Cristo vive. Cada domingo es una reunión de celebración, de ánimo. Por eso cantamos con energía, con entusiasmo, saltamos, bailamos para el Señor. Y es importante hacerlo. Porque eso es la alabanza, entusiasmarse porque el Señor vive. Dile que está a tu lado, la predicación de hoy, dígaselo, la predicación de hoy va a estar fuerte, dígale, va a estar fuerte. Así que prepárate, dile. Bueno, saquen sus Biblias, por favor. Sus celulares para que puedan anotar. Y vamos a comenzar de una vez con el tema. Porque el tema de hoy es largo y hoy va a estar poderosa la palabra. Hemos estado orando por eso, buscando la presencia del Señor, estudiando la palabra. Y hoy la palabra nos va a hablar a nosotros. Es la palabra. Y yo me gustaría pues, que usted tuviera un corazón abierto, unos oídos abiertos a la palabra del Señor. Vamos a comenzar viendo una imagen que la vimos en las partes anteriores. Esa es una imagen de un soldado romano. O no es la original, pero es la imagen referencial de una armadura de un soldado en aquellos tiempos. Y podemos ver varios elementos allí. ¿Qué vemos allí, verdad? ¿Qué vemos? Desde arriba, vamos desde arriba. Un casco, ¿qué más? Una coraza, un pectoral. Vemos un cinturón, una espada. Hasta ahí vemos. Pero más abajo hay unas sandalias, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos a ese soldado? Es un soldado de exhibición, ¿verdad? No es un soldado que viene de la guerra. Porque ¿cómo estaría ese soldado si viniera de la guerra? Viniera sucio, viniera con qué, con abolladuras en su armadura, quizás pudiera venir herido. ¿Ha visto en películas o ha conocido en la vida real soldados que participaran en una guerra? ¿Ha tenido el honor de saber de alguien? O por lo menos en la película. Hay traumas posguerra. Y hay soldados que han perdido parte de sus cuerpos. Y es tremendo lo que sufren estos soldados. Similar a este soldado o a este soldado con armadura, hay muchos cristianos que se ven impecables. Se ven bonitos, lindos, con su armadura. Una armadura impecable, bella. Pero la armadura de Dios no es para exhibir, la verdad que no. ¿Es para qué? Para batallar, para guerrear, ¿cierto? Porque desde que comenzamos en la vida en Cristo, cuando decimos, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, empieza la guerra. Usted no se entera. Usted levanta la mano y desde ese momento comienza la guerra. ¿Por qué? Porque usted ha pasado de un bando, del bando del mal al bando ¿qué? Del bien. Se ha cambiado de ejército. Ha pasado de las tinieblas a la luz. Y el enemigo, el adversario, no descansa. Nosotros somos los que descansamos. Eventualmente, para no decir todo el tiempo. Estamos con una armadura, y voy a decir una expresión coloquial, en la hamaca. ¿Usted se imagina un soldado romano con una armadura en una hamaca ahí? Echado, como decíamos nosotros, relajado en un sofá, en un diván.
No, usted no va a ver un soldado en la vida real en medio de una guerra en un diván soldado. Sentado, no. Está en posición de guerra. Preparado. Listo. Yo sé que acá todos los soldados, hombres y mujeres, están preparados. ¿Verdad que sí? Ese amén no son no amén así. No. ¿Cuántos están preparados? Amén. Listos, ¿verdad? Para la batalla. Aquí vamos a ver otra imagen. Y es una pequeña formación. No es una legión, pero es una pequeña formación. Y ahí pueden ver el escudo, ¿verdad? Es un escudo rectangular que tapa 3 partes del cuerpo. Y el escudo sirve para defenderse, pero también para golpear. El escudo de la fe. Estamos en un tema entonces llamado que la armadura de Dios. Y si tienen un invitado al lado, dígale la armadura de Dios. Antes de abordar el tema como tal, porque tenemos dos piezas que desarrollar hoy, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21. Y yo sé que cuando uno dice Apocalipsis, la gente, uy, es un libro como misterioso, ¿verdad? En otras Biblias se llama Revelaciones. Pero el Apocalipsis es un libro muy interesante, un libro hermoso, lleno de simbología. En capítulo 21, en los primeros versículos dice que el apóstol Juan vio una visión y veía cómo descendía la ciudad nueva, una ciudad nueva en la Jerusalén nueva. Porque la anterior había sido destruida. Cielo nuevo, tierra nueva, hasta el mar era nuevo. Y habla de esa nueva vida que nosotros vamos a tener eternamente junto a nuestro Señor. Y Él dice que Él enjugará toda lágrima. Por lo tanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, sino que será gozo, alegría y paz. ¿A quién no le gusta eso? Gozo, alegría y paz. Aquellos que tenemos defectos en nuestro cuerpo no van a haber defectos. ¿Qué les parece? Vamos a ser hombres y mujeres perfectos. El sueño de cualquier dama acá. Habla de la eternidad, de ese cielo y tierra nueva. Pero en el versículo 7 del capítulo 21 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuál es la palabra clave importante aquí? El que venciere. Y una persona que vence, ¿qué hace? Gana, lucha. Cuando se enfrentan dos boxeadores, ¿cuál es el que vence? El que ganó, el que se mantuvo de pie y el otro queda en la lona. ¿Cierto? Tiene que haber un derrotado y para que exista un ganador. Entonces la palabra nos dice acá, va a haber un cielo nuevo y tierra nueva, sí, pero es para que él venciere. ¿Y qué es eso de vencer? ¿Será que entonces si yo batallo, si yo guerreo, si yo hago esa obra, me dan el reino de los cielos? ¿Será así? Vamos a ver más adelante. Vamos a ver de qué trata esto. En primera de Juan, el mismo apóstol, 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Vence el mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces está hablando de vencer el mundo y hemos aprendido que el mundo como tal es un sistema, es una corriente, una manera de pensamiento que nos envuelve a todos. Y hay muchas modas, hay mucha filosofía, hay mucha forma de pensar. Por ejemplo, LGBT+ y más. Es una onda, es una corriente donde todo el mundo se va metiendo, ¿verdad? ¿Será que nosotros como creyentes nos vamos a meter también en ese embudo, en esa onda? Vamos a ser inclusivos. Vamos a tener amor por todos. Sí, amor por todos, pero Dios ama a todos, pero tienen que cambiar. ¿Sí o no? Dios ama al homosexual, a la lesbiana. Lo ama con todo su ser, pero tiene que cambiar. Tiene que nacer de nuevo.
tiene que nacer del Espíritu de Dios. Porque ningún homosexual ni lesbiana entrará en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dígalo con convicción. Amén. Porque nos visitarán y estarán entre nosotros homosexuales y lesbianas y les vamos a decir, el Señor te ama. Pero debes ser convertido o convertida. Así de radical. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Versículo 8 de Apocalipsis 21. Dice, y empieza una lista, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo leí detenidamente y con una entonación, porque ahí describe a dónde van esa lista. ¿A dónde van? Al lago de fuego y azufre, el infierno. Yo sé que este término en las iglesias no se usa mucho ahorita, pero está en la Biblia. El infierno. Y es una lista larga. Pero, ¿en dónde comienza la lista? Los cobardes. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por eso dice, los que vencieren heredarán el reino de los cielos. Pero los cobardes, no. Y después dice los incrédulos, los que no creyeron. Un cristiano no puede ser cobarde. Un cristiano es que un vencedor. Una persona que tiene la victoria asegurada, porque lo bueno de nosotros, yo no sé si Luz está por allí, pero a Luz le encanta, si no está aquí voy a hablar mal de ella, aprovechando que no está, no, mentira. A Luz le encantan las novelas mexicanas. Las veía mucho antes, pero ya ahora no le da tiempo. Y yo le decía, Luz, ¿por qué tú ves novelas mexicanas? Porque siempre tienen un final feliz. Y es en una iglesia majestuosa y una boda espectacular y el vestido de la novia es pomposo. Bueno, la historia de los cristianos es similar, no es comparado a eso, pero es un final feliz siempre. Nosotros como creyentes tenemos una garantía, que es la victoria, mis hermanos. Nosotros tenemos la victoria asegurada porque Cristo la ganó. Porque Cristo derrotó a Satanás, el enemigo, y a la muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros sus hijos somos vencedores. Pero hay cristianos que no son vencedores. Que en vez de ir en victoria, van en derrota y en derrota. Y uno le saluda a veces y ¿cómo está? Ahí, llevando palo. Ahí, poco a poco. Eso da vergüenza, hermano. Eso da pena, de verdad que sí. Un hijo de Dios no se puede expresar así. Puede estar en medio del problema, en medio del huracán. Y yo no estoy diciendo que mienta, no. Puede decir algo como que estoy en medio del problema, estoy pasando por una prueba, estoy en medio del cáncer, pero mi Redentor vive y me levantará. Esas son las declaraciones que nosotros como creyentes debemos hacer. Si usted va a ser cristiano así, mejor no lo sea. Porque usted es un cobarde. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Se lo estoy diciendo suave. Los cobardes e incrédulos debemos de creer, iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree, no le agrada a Dios. Por lo tanto, usted debe creer todo lo que dijo Jesús acerca de usted. Todo lo que dice el Padre acerca de usted. Nosotros somos hijos del Señor. Somos sal y luz, coherederos del reino, hijos del Rey de Reyes. Somos tantas cosas en el Señor y es importante que nosotros tengamos claro eso. Ahora sí vamos al tema. Porque si no somos cobardes y estamos luchando para vencer. Vamos a tener una vida eterna en el cielo. Pero mientras,
¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué está pasando hoy día? Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una batalla espiritual. ¿Cuántos tuvieron procesos hoy en la mañana para poder venir? Levante la mano. ¿Quiénes sintieron malestares físicos antes de venir? ¿Quiénes se quedaron dormidos antes de venir? ¿Quiénes estuvieron a punto de tener una discusión con la esposa, el esposo, hijos? Eso es normal. ¿Usted pensaba que eso le pasa nada más a usted? No, nos pasa a todos. Aquina, la gata, mi gata, la mascota, echando broma. Yo la miraba a Aquina. Compórtate. Sí, porque hasta los animales se proponen, mis hermanos. Y ya, me buscaban en la mañana, mi hermano. Terrible. Yo sé que a usted le da risa, parece exagerado, pero es así. Porque este mundo es operado por el Dios de este mundo, que es Satanás. No crea que todas las puertas se le van a abrir para que usted llegue con bien acá. Vamos a Efesios 6, versículo 10 en adelante y vamos a hacer el repaso rápido. Ya hemos visto 3 partes de la armadura de Dios. Dice la palabra, por lo demás, fortalezcanse en el Señor en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablamos el primer domingo acerca de las fuerzas del bien y fuerzas del mal. Y las fuerzas del bien están representadas por nuestro Señor Todopoderoso. Y debemos fortalecernos en Él y en sus fuerzas. Versículo 11, revístanse de toda la armadura para que puedan ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hablamos de estar firmes, de resistir, pero es con toda la armadura, con las fuerzas del Señor y con la armadura que Él diseñó para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, la lucha no es humana, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto está en YouTube, primera parte de la armadura de Dios. Y definíamos con ejemplos quiénes son esos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. ¿Cómo opera Satanás? ¿Cómo es su organización? Versículo 13, por lo tanto, vuelve el apóstol Pablo diciendo, echen mano a toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, porque va a llegar, puedan que resistir hasta el fin y permanecer firmes. Para que puedan que vencer, para que puedan que ganar. ¿Cómo vamos a ganar? Fortalecidos en el Señor y revestidos ¿con qué? Con toda la armadura de Dios. No podemos andar solos. Andamos con el Señor, con su fuerza y con su armadura. Y aquí empieza a desglosar la armadura. Por lo tanto, manténgase firmes y fajados con el cinturón de la verdad. ¿Se acuerdan el cinturón que me puse? Esa es nuestra faja, de ahí no nos salimos. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Revestidos con la coraza de justicia, y hablamos de ese chaleco. Que somos justificados por la fe. Dios nos declara que justos, y el justo murió por los pecadores. Versículo 15. Mervin hablaba con los pies calzados con la disposición de predicar que el evangelio de la paz. ¿Cuál es nuestro calzado? La disposición de ¿qué? De predicar el evangelio, ojo, de la paz. El evangelio es la buena noticia. Estábamos perdidos, pero Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y también veíamos que no es un dardo de esos de juego, ¿verdad que no? Son dardos grandes
que vienen encendidos con brea. Y un dardo puede atravesar una coraza. Y si atraviesa una coraza, ¿qué puede penetrar? Un órgano vital. ¿Con qué vamos a apagar esos dardos? Con los escudos de la fe. Ahora, quiero mencionar algún detalle acá y va a aparecer en pantalla. ¿De qué forma vienen los dardos encendidos del enemigo? ¿De qué forma? Hay muchas formas. Pero pueden venir con pensamientos malignos por Satanás. Directamente Satanás te envía un pensamiento maligno. Y te va a decir, tú no puedes. ¿Qué es eso que eres hijo de Dios? Tú no eres hijo de Dios. Tú no eres salvo. Si los hermanos, si el pastor supiera tu pasado, ¿a qué les digo cómo eras tú en el pasado? ¿Qué cuento de vencedor si tú no has vencido en nada? Tú no has logrado nada. No has culminado tus estudios. Tú eres una mediocre, un mediocre. Y empieza Satanás a decirte. Entonces usted quiere hacer algo, usted quiere servir. ¿Y qué mete Satanás en tu mente? No puedes, no lo vas a lograr, tú no eres nada. Empieza Satanás directamente. ¿No le ha pasado que en medio de la alabanza, de la oración, en la música, usted está cantando y dice, Jehová es mi pastor? Y llega un pensamiento, ¿cómo voy a pagar el último, el arriendo? ¿A usted no le pasa? De verdad, levante la mano. Usted no va a mirar para los lados. Levante la mano a quien le pasa que está cantando algo y le llega un dardo. Yo creo que casi todo. Los demás hermanos no la levantan porque es que no cantan. Pero los que cantamos, nos llegan los dardos. Entonces, a mí me da vergüenza con Dios porque yo estoy cantando a veces y me llegan pensamientos como estos. Tengo que sacar la basura porque es que está llena la bolsa. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Digo yo. Me da vergüenza con Dios porque yo, Señor, yo quiero cantarte. A veces estoy estudiando la palabra y me llega un pensamiento, no sé, la iglesia quedó sucia. Satanás preocupando. Es un dardo de Satanás. Ahora, si ese pensamiento llega a mi mente y yo no lo apago, ¿qué va a pasar con ese pensamiento? Va a encender mi mente. Y si yo estaba cantando, Jehová es mi pastor, y llega el pensamiento de un reggaetón impío, yo voy a terminar cantando otra cosa. Y ha pasado. Hermanos que empiezan alabando y terminan es con otra cosa. Eso pasa, mis hermanos. Usted quiere meditar en la palabra, quiere leer la palabra y justo cuando se dispone a abrir la Biblia, empieza la distracción. Una cosa a la otra, Satanás. También los pensamientos malignos por otras personas. Entonces ya no es Satanás, pero usa a otros. ¿Se acuerdan un típico caso? Cuando él dijo, bueno, estoy pronto a morir, dijo. Y sale uno de los discípulos entusiasmados y dice, Señor, que no te pase eso en ninguna manera. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, tú sí me amas. ¡Wow! Ojalá los 11 fueran como tú. ¿Qué le dijo él? Apartado de mí, Satanás. ¿Y qué dijo Pedro? Me voy de la iglesia. Ya no soy uno de los 12. Si yo le dijera a usted, cuando vamos a hacer algo, vamos a evangelizar, vamos a fundar otra iglesia, vamos a arrendar un salón más grande, y viene un hermano y dice, no hermano, ¿y la plata? Cuando usted venga así, yo le voy a decir, Satanás, o le voy a decir, Sata, fuera, para que no se sienta tan ofendido, Sata. ¿Por qué Satanás hablando? Usted no se da cuenta que esto es una verdad increíble. ¿Pedro era salvo o no era salvo? Sí era salvo. ¿Lo usó Satanás, sí o no? Lo usó Satanás.
Y el mismo Señor decía, Pedro, estoy orando por ti para que Satanás no te zarandee. Quiere decir entonces que aunque somos hijos de Dios y somos salvos, Satanás nos puede usar. Y Satanás puede meter pensamientos como que dos hombres, dos hermanos, dos ministros. ¿Y viste la hermana aquella? Esa hermana santa. ¡Qué adoradora! ¿Viste cómo levantan las manos así, suavecito, así? Y son dos casados. ¿Y tú no has pensado en dar consejos, así, esos consejos prácticos a las hermanas? ¿Por qué no te metes con una hermana y consejería así privada? ¿O por qué no le lees Cantares? Cantares 3. Satanás operando. Cuando venga el ataque de Satanás, disciérnalo, identifíquelo y corte eso de una vez. Córtelo, hermano. Cuando venga un hermano diciendo, ¿y sabías que el hermano? Yo te digo esto para que oremos. Para que nos unamos en oración y oremos, porque me da mucha cosa con el hermano. Chisme. Eso es chisme. ¿Sabía usted que el hermano, ya usted se lo dijo, hermano? Dígale así. ¿Usted se lo dijo o se lo traigo? Corte eso. Eso es del diablo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Bueno, vamos a caminar derecho. Vamos con el punto número 1, de la armadura de Dios. Vamos a hablar de la salvación y la palabra y vamos rápido. Porque con todo lo dicho, nos da todo el contexto para hablar entonces de las dos últimas piezas que son poderosas. Sobre todo la última. La armadura de Dios, la salvación y la palabra. Punto número 1, el casco de la salvación. Voy a llamar a mi asistente. Dale un aplauso a Víctor, que va a ser mi asistente. Y dice la palabra, versículo 17, tomen también el casco de la salvación. Pero antes, Víctor, vamos a ponernos la coraza. Ustedes van a ver todo este protocolo aquí. Yo quería que fuera así. Porque es un proceso ponerse la armadura, ¿verdad que sí? Vamos. Este hombre me fajó bastante. Cuidado con el peinado. Ajá. Ahí. Ajústalo, no importa, tómese el tiempo. ¿Estamos listos? Muchas gracias. Mis hermanos, yo voy a predicar así hoy. Porque yo quiero que ustedes tengan grabada esta imagen toda su vida. Cuando ustedes piensen en la armadura del Señor, la armadura de Dios, ustedes me recuerden a mí. Hubo un pastor negrito que me enseñó de la armadura de Dios. Me iban a prestar otra utilería, pero yo dije, no, esto es muy bélico. ¿Me imaginan a mí con una ametralladora, una cosa? No. Me traje una mejor arma. Pero este casco, Víctor, esto es pesado. Pesado. Es de los originales, mis hermanos. Contrabala. ¿Qué le parece? Buenísimo, ¿verdad? Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está. ¿Qué es el casco de la salvación? Ahí va a aparecer en pantalla. Es nuestra salvación, la salvación presente y futura que proviene y está en el Señor. ¿De dónde viene la salvación? De Dios. Es un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Primera Tesalonicenses 5:7 dice, en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, versículo 8 dice, pero nosotros los que somos del día, los que somos la luz, debemos ser ¿qué? Sobrios
ya que nos hemos, revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de salvación. ¿Por qué habla de esperanza de salvación? Porque aunque somos salvos ahora, en el presente, vamos a ser salvos también en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber un juicio final y va a haber un tribunal de Cristo y todos van a pasar por el tribunal de Cristo. Pero nosotros vamos a ser ¿qué? Puestos aparte, ser salvados para vivir eternamente con Cristo. Y los cobardes, los incrédulos y toda la lista, ¿dónde van? Al lago de fuego y azufre. Entonces tenemos una salvación presente y una salvación ¿qué? Futura. Pero nosotros debemos estar convencidos de esa salvación. Porque el diablo es experto en lanzarnos pensamientos que nos hagan dudar de la salvación. Dice el versículo 9, pues Dios escogió que salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. ¿Por medio de quién nos salvó? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las otras personas que no reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador? El enojo de Dios va a estar sobre ellos. Eso es la perdición. Cuando la palabra dice, tomen el casco de la salvación, es que nosotros podamos entender qué es la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? La gente habla de ganar la salvación. La salvación se obtiene, se recibe, es un regalo, es un don de Dios. Dios da la salvación por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ¿qué? Creer. Confiar en Jesús. Y hay religiones, incluso cristianos evangélicos, que añaden cosas para hacer. Que te tienes que bautizar para ser salvo. ¿Dónde dice eso? ¿Qué tienes que hacer esto para ser salvo? No, él dijo, el que cree es salvo. Y ya. Ahora, un salvado se comporta como un salvado. No como un condenado, iglesia. ¿Por qué dudamos de la salvación presente y futura? Hay una bendita pregunta, y yo me alegro por eso. Una bendita pregunta que suena así. Pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Esa pregunta me la han hecho miles de veces. Miles de veces. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y eso me da la oportunidad. Les voy a contestar con dos porciones bíblicas. Hay muchas. Hay muchas. Porque hay creyentes, hay ministros que dicen, no enseñemos que la salvación no se pierde. Porque si no la gente peca y peca y peca. Y como está salvo, bueno, siempre es salvo. ¿Será así? ¿Será que la Biblia dice eso? La Biblia nos manda a andar en libertad. Porque Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y del enemigo. El estar pecando no es libertad, es libertinaje. Y todos los que están en libertinaje van a caminar en libertad de pecado. Y tienen su pago por eso. Nosotros andamos en la libertad de Cristo. ¿Para qué? Para amar al Señor, para amar a las personas y para hacer las obras de Cristo. Ahora mire lo que dice la palabra, palabras de Jesús. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. El Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quiénes son del Señor? Amén. Dígalo con confianza, ya están aterrados. Diga, yo soy del Señor. Por lo tanto, si usted es del Señor, el Padre se lo dio a Jesús. ¿Qué va a perder Jesús? Nada. Versículo 40, por si hay duda. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? El Padre. Que todo aquel que ve al Hijo, que conoce al Hijo y cree en Él, en el Hijo, tenga ¿qué? Vida eterna.
y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos conocen a Jesús? Amén. ¿Cuántos han reconocido el señorío de Cristo en su vida? Amén. Tenemos vida eterna, mis hermanos. Entonces usted no puede estar pensando, si está en santidad, si se está portando bien, tengo vida eterna, tengo vida eterna, tengo vida eterna. Mentí. ¡Ay! Perdí la vida eterna, no tengo vida eterna. Entonces cada vez que usted peque, ¡ay! Perdí. Señor, perdóname. Ah, lo anoté. Lo anota en el libro de la vida, lo borra del libro de la vida, lo anota en la vida. ¿Usted cree que el trabajo de Dios está borrando y está anotando? ¿O tiene un escriba allí? Escriba ahí, borre, escriba. No. Eso no es oficio de Dios. Ya usted le pertenecía al Señor desde antes de la fundación del mundo. Usted ni pensaba. Usted y yo ni pensábamos, pero ya Cristo, el Señor en su eternidad, había pensado en nosotros, iglesia. Denle un aplauso a Cristo. Usted pensando acá, se pierde, no se pierde. Y el Señor dirá ya, este hijo todavía pensando eso. Si le gusta perder el tiempo en eso. Hay cristianos que toda la vida están, la pierdo, no la pierdo, la pierdo, no la pierdo. No piense en eso. Piensa en los propósitos de Dios. Haga los propósitos de Dios. Las obras que Dios diseñó de la eternidad, póngala en obra. ¿Hasta cuándo va a pensar usted eso? La Iglesia Vida Eterna, el pastor Hernán Linares junto a la pastora Luz Abreu de Linares, creemos que la salvación no se pierde. Esa es nuestra postura. Y porque creemos en eso, yo no me doy derecho a pecar. Yo me doy derecho a estar eternamente agradecido con Dios porque Él me salvó, iglesia. Un salvo no piensa en pecar. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Búsquelo. Primera de Juan. Si usted, como visitante, como invitado, como creyente, practica el pecado, y yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es su pecado? Yo miento, pastor. ¿Cuántas veces? Todos los días. Tengo una adicción a la mentira. Y usted está confesando que practica el pecado. Usted no es hijo de Dios. Porque la Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Se lo digo más claro, iglesia. Lo dice la Biblia. Perdóneme que sea muy franco, yo les dije al principio, la predicación va a estar fuerte. La Biblia dice, y se lo digo repetidas veces, el que practica el pecado es del diablo, no ha nacido de Dios. Un nacido de Dios no piensa en pecar. Y cuando peca, se entristece, llora porque le ha fallado el Señor. Yo como pastor peco. Soy humano igual que ustedes. Pero cuando peco siento mal. Me siento mal, iglesia. Porque le estoy fallando a mi Señor. Porque le estoy fallando a mi Padre. Porque le estoy fallando a Jesucristo que derramó su sangre por mí. Yo no me siento contento cuando peco. Me aparto, busco apartarme y le digo, Señor, perdóname. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Jesucristo? ¿Qué dice la palabra? Que lloró amargamente, iglesia. Pero vemos a hijos de Dios, supuestos hijos de Dios, que practican el pecado y se gozan en el pecado. Eso no es un hijo de Dios. Se va al infierno. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí salió el arrebatador. ¿Quién arrebata? El diablo. ¿Quién nos va a arrebatar de la mano de Dios? Nadie. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Si la salvación depende de usted, mis hermanos, o de mí, estamos perdidos. Pero como no depende de mí, sino del Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, estemos seguros y caminemos seguros en este mundo que somos salvos. Por lo tanto, comportémonos como salvos, iglesia. Somos salvos, somos santos, preparados para buenas obras. Por eso, cuando recuerde la armadura, póngase el casco. Sienta el peso del casco. Imagínese que camina con una armadura. Usted no puede salir solo por allí a trabajar, a hacer cualquier diligencia. No, usted anda con el Señor, con el poder de la fuerza del Señor y con la armadura. Tiene que sentir la coraza, el cinturón, la disposición de predicar. Usted está en este mundo con una visión. Usted no voy a comprar pan. No, usted va a comprar pan, pero usted, al de Minimarket, Cristo te ama. Al que lo atiende, el Señor te ama. Una sonrisa, Dios te bendiga. Hoy tendrás un día de éxito porque el Señor está contigo. Usted es un agente, mis hermanos. Tú no puedes estar perdiendo el tiempo por ahí. Que no, que estoy haciendo tiempo aquí. No, ¿qué es eso? No. Tremendo sueldo que el Señor le paga, vida eterna, un tesoro celestial. Y usted, ve a ver qué hago. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Pensando, a ver qué hago. No, hermano. Compórtese como soldado de Cristo. ¿Esta batalla espiritual es para siempre? Pregunto. ¿Será para siempre? Un día. Mientras estemos aquí en la tierra, por ahora estamos guerreando. Pero un día el Señor aniquilará a todos. El primero en la lista es Satanás. Y después tendremos gloria eterna, paz eterna, un banquete delicioso. No, eso va a ser espectacular, hermano. La guerra no es para siempre. Mientras esté peleando la batalla, piensen esto no será para siempre. Algún día aparecerá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Rey de Gloria va a aparecer, hermano, y toda rodilla se doblará y el ejército de los malignos se tienen que rendir, hermano. Mientras estemos acá, vamos a guerrear. Somos soldados, sí. Estamos batallando. Estamos en un camino angosto. Hay una versión que dice, porque el camino al infierno es una autopista, es una carretera ancha que lleva a la perdición y que muchos la escogen. Pero son pocos los que entran por la puerta estrecha, por el camino angosto. Ser cristiano es fácil, no es cristiano. No es fácil. Ser cristiano no es fácil. Es difícil, pero tiene un galardón eterno. Ser íntegro, ser justo, ser objetivo, decir la verdad todo el tiempo, negarse a sí mismo. No es fácil, pero tiene una corona de vida. Mientras estemos en esta tierra, tengamos puesto el casco de la salvación. Una salvación que proviene de Dios. Jesucristo pagó el precio y nos las ha dado como un regalo de amor. ¿Verdad bíblica? Podemos resistir al enemigo si tenemos la confianza de nuestra salvación en Jesucristo. Si usted sale a la batalla pensando en que lo van a matar, lo van a matar. Es un soldado derrotado. ¿Usted se imagina un guerrero, un soldado que vaya a la guerra? No, en la primera acción me matan. Lo matan. Usted tiene que pensar, Cristo venció. Por lo tanto, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me eligió, que me amó y que murió por mí. Punto número 2, la espada del Espíritu. Y esto es corto, pero es importantísimo. La parte B dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, la palabra lo dice.
La Escritura lo dice, no tengo que ponerle ninguna definición. Voy a mostrarle una imagen allí. Cuando usted ve esta imagen, figurativamente, ¿a quién ve? ¿A las fuerzas del bien o a las fuerzas del mal? Voy a hacer una encuesta acá. Figurativamente, cuando ve esa imagen, que es un grupo, son como 8 o 9 que están allí, soldados en una trinchera, atrincherados. Figurativamente, ¿a quién ve? ¿A las fuerzas del bien o a las fuerzas del mal? ¿Quiénes ven a las fuerzas del bien? Levante la mano. ¿Quiénes ven a las fuerzas del mal? Ok. ¿Quiénes ven a las fuerzas del mal? ¿Del mal? Muy bien. ¿Y a las fuerzas del bien? Muy bien. La mayoría ve figurativamente a ese grupo de personas atrincherados a las fuerzas del mal. Los demás quedaron no, ni lo uno ni lo otro. Quedaron tan traumados de votar que no quieren ni votar. Vamos a darle un fuerte aplauso a aquellos que votaron por las fuerzas del mal. Hubo unos hermanos valientes que dijeron las fuerzas del bien. Fueron valientes. Pero yo sé que esa imagen es repetida en nosotros. Y a veces vemos a la iglesia como atrincherada. Y no debemos verla así. Lo vemos como un grupito. No, la iglesia no es un grupito. La iglesia no es un escuadrón chiquito. Son muchos los salvados. Y quienes están así, o quienes deberían estar así, es el diablo, sus principados, gobernadores, huestes, todos esos demonios deben estar atrincherados, temiendo en que nosotros, el ejército de salvación, va adelante. Va adelante, va adelante, va adelante. Vamos, 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 avanzando, avanzando, avanzando. Vamos avanzando, iglesia. Vamos. Cuando salimos con los evangelios, vamos avanzando. Vamos ganando terreno. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero los obreros que estamos, somos soldados. Hombres y mujeres de valor que van saliendo, guerreando. No con armas carnales, no. Son armas espirituales y que van derribando argumentos, filosofía, formas de pensar. Cuando usted abre su boca y suelta la palabra del Espíritu. ¿Y esa palabra dónde va? Directo al corazón. A partir, a dividir, a cortar. Es una palabra poderosa. Pero antes usted y yo tenemos que estar en oración, conectados con el Padre, conectados con la palabra, alimentándonos de la palabra, diciéndole: Señor, llena mi vida, Espíritu de Dios, llena mi vida, que cuando yo salga a la calle y suelte una palabra, es la palabra de Dios. El diablo debe estar asustado, muy asustado. El viernes salimos, 30 guerreros. 30 guerreros. Levanten la mano de los hermanos que están acá, que fueron el viernes a entregar evangelios de Juan. Denle un aplauso a esos guerreros. Salimos con entusiasmo. Vamos que se puede. Oramos. Íbamos con las yeguas, los evangelios. Contra viento y marea, mis hermanos. La gente nos decía que no. Una señora, yo vengo y le digo hola con una sonrisa. Me la acerco, contacto. Yo le digo: es un regalo para ti. Y la señora, mal encarada, era muy de buena presencia, bonita la señora, con su hija, pero se veía fea. Estaba así. ¿Eso es qué? Es un regalo. ¿Eso es qué? Y le mostré así: es el evangelio de Juan, la buena noticia. Entonces no. Yo le dije: esta señora está muy consciente. ¿A qué le está diciendo que no? Le está diciendo que no al evangelio de la paz. Le está diciendo que no a la buena noticia. Le está diciendo que no a Cristo. Por lo tanto, le está diciendo que no al Padre. Y cuando llegue el día, si no se arrepiente, el Padre le va a decir no.
¿Te acuerdas de un negrito que te puse con una sonrisa y te dejó un regalo para ti? Tú dijiste, ¡no! ¡No! El Señor no le va a decir nada así, pero sí con autoridad los mandará al lago de fuego. Mis hermanos, quiero ser franco y directo con ustedes. La escritura es verdad. La palabra es verdad. Por años, por siglos, han tratado de destruirla, de quemarla, de anularla. Es el libro más vendido por los siglos, el más odiado, el más amado, el más criticado. Y aún así la palabra sigue adelante. Como guerreros salimos. Y muchos dijeron conscientemente no. Pero no nos dijeron no a nosotros. No a vida eterna. Le dijeron no a Cristo. No al Señor. La Escritura dice en 2 Timoteo 2:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es la espada del Espíritu. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso hace la palabra. En Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es que viva y poderosa, eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando leemos la palabra nos desnuda, nos muestra quiénes somos. Cuando leemos la palabra, además de mostrarnos a Dios, nos muestra a nosotros mismos. Lo débiles que somos ante Dios. Los infieles que somos ante Dios. Juan 5:24 dice la palabra, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué pasa esto? Porque oye la palabra y cree la palabra. No se trata solamente de escuchar la palabra, sino de creer esa palabra. Y cuando nosotros creemos la palabra, obedecemos la palabra, practicamos la palabra. Versículo 25, en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Hoy, personas que están acá, están muertos, mi hermano, en sus pecados y delitos. Yo estuve muerto. Yo era mentiroso, criticón, orgulloso. Pensaba que era mejor que cualquier otra persona, aunque ustedes no lo crean. Que no lo crean. Tenía pensamientos de todo tipo. Odiaba. Hacía muchas cosas. Muchas cosas. Estaba muerto en mis pecados y delitos. Pero cuando escuché la voz de Dios, y por eso la palabra dice, viene la hora y ahora es, que los muertos cuando escuchen la voz de Jesús, vivirán. Cuando usted escucha el llamado de Dios, la palabra de verdad, y la cree, pasa de muerte a vida. ¿Qué hizo Jesús con la espada del Espíritu? ¿Qué hizo Jesús? ¿Derrotó al diablo? Sí. Pero solamente eso, no. Sanó enfermos. Liberó a los oprimidos, a los endemoniados. Resucitó a los muertos. Todo era con la palabra. Decía, escrito está. Y nosotros debemos utilizar la palabra de Dios. Esta palabra que cuando yo la llevaba en el colegio, en la universidad, yo podía cargar cualquier otro libro de cálculos, matemáticas o cualquier cosa. Pero apenas yo me ponía la palabra así, era un problema. ¿Por qué? Porque esta palabra nos deja ¿qué? Al desnudo. La palabra es poderosa. ¿Sabe qué arma es poderosa en las cárceles?
la palabra del Señor. Yo lo he dicho. Yo estuve en las cárceles varias veces de visita. Y era tremendo como algunos presos tenían una Biblia mucho más pequeña que esta, literalmente así, pequeñita, con un cordón acá, y se la ponían así. Se la ponían debajo del brazo, pero con el cordón la sujetaba, porque a veces tenían que salir corriendo, escapar por su vida, librarse de la muerte. Y cuando los atrapaban bandas enemigas y veían la palabra, no los tocaban. ¿Porque la palabra es un amuleto? No. Porque en la cárcel es señal de que yo creo la palabra. Yo vivo la palabra. Yo soy creyente de la palabra. Algunos se burlaron. En el sentido de, como dice la palabra, nadie se puede burlar de Dios. Se metieron a cristianos, ganaron buena conducta, salieron de la cárcel y estando fuera, robaron, hicieron las obras del pecado y a los 2-3 días los mataban. La palabra dice, nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Aparentaron ser creyentes, aparentaron ser hijos de Dios, pero no era así. Fallecieron. La palabra es verdad, mis hermanos. Verdad bíblica. Con la palabra de Dios podemos derrotar las fuerzas del maligno y liberar a sus oprimidos. Cada vez que usted suelta la palabra, usted suelta la palabra del Espíritu. La espada que va a cortar esos cerrojos, esos cepos, esas cadenas, esos yugos. Toda esa malicia saldrá con la palabra del Espíritu. Desafío de la semana, y ruego que se pongan de pie, mis hermanos, ya para terminar y orar. Desafío de la semana. Te tengo una pregunta para que medites en ella. ¿Estás seguro de tu salvación? Vamos a ver quiénes me van a escribir, pastor. 2. Inscríbete en los grupos de estudio bíblico. Eso es una buena noticia, iglesia. Yo creo que a partir de hoy puede ser, o a partir de mañana con seguridad, vamos a dar apertura a las inscripciones de los grupos de estudio bíblico. Denle un aplauso al Señor. Le explico brevemente. Hay unos hermanos, ya pusimos la prueba piloto, unos hermanos facilitadores que tienen el don de la enseñanza. Se van a abrir como 6-7 grupos. Todo eso lo vamos a pasar por acá, por el grupo de la iglesia WhatsApp. Van a haber diferentes horarios, diferentes facilitadores, y vamos a comenzar a estudiar la carta de Gálatas. Entonces usted se va a inscribir y usted va a tener un compromiso de leer la palabra, analizar la palabra, aprenderla por supuesto, y sobre todo obedecer la palabra. Mis hermanos facilitadores van a hacer eso, facilitar el estudio, el análisis, la discusión de la palabra. Son 6 o 7 grupos más o menos, 8 o 10 personas por grupo. ¿Cuál es la meta? Que toda la iglesia se motive y se inscriba. Yo no los voy a obligar, pero les sugiero en el amor del Señor que usted se inscriba y con un espíritu humilde pueda recibir y pueda estudiar junto a otros. ¿Les parece? Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy de manera directa y clara. Señor, te damos gracias por nuestra salvación. No depende de nosotros. Gloria a Dios. Depende de ti, Señor. Señor, gracias, porque al creer en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, tenemos la vida eterna, Señor.
Estamos muy agradecidos, Padre, porque aunque merecíamos la condenación eterna, por tu gracia y por tu amor, somos salvos. Ayúdanos a comportarnos como salvos, que podamos hablar, que podamos actuar, que podamos caminar como salvos. Señor, que demostremos con nuestros frutos que somos tus hijos, tus hijas, en el nombre de Jesús. Si hay dudas de nuestra salvación, ayúdanos. Iglesia, yo quiero hablar con todos los que creen y no creen en Jesucristo. Y yo sé que este pensamiento recurrente de que vas a perder la salvación, llega a tu mente. Y por eso, mis hermanos, yo les confieso, yo me entregué a Cristo como 20 veces o más. Porque siempre el diablo me decía, tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo. Y mientras yo creía esa mentira de Satanás, porque es el padre de la mentira, yo no me comportaba como salvo. Un salvo se comporta como salvo, habla como salvo, actúa como salvo. Las obras, el fruto del Espíritu se manifiesta en él. Uno que no es hijo de Dios no tiene el fruto del Espíritu, tiene las obras de la carne. Y así diga que es salvo, no es un hijo de Dios. Por lo tanto, si hay algún hermano o hermana que tiene dudas de su salvación, haga esta oración conmigo. No levante su mano allí donde está. Dígale: Señor, ayúdame a entender la salvación. Ayúdame a entender que es un regalo tuyo, que es un don tuyo, que somos salvos por gracia. Señor, permite que yo tenga confianza y, como leíamos en tu palabra, que yo tenga la esperanza de salvación. Dame la seguridad, Señor, de que cuando tú vengas yo me vaya contigo, Señor. Ayúdame a vivir como un salvo y que el fruto del Espíritu se manifieste en mí. También diga: Señor, mire este pecado. Si hay un pecado en usted, que usted lo practica, corte ya con eso. Deje de practicar ese pecado, la crítica, la mentira, la calumnia, la avaricia, el rencor, resentimiento, cualquier pecado, el adulterio, la fornicación, el robar, pensamientos inicuos, fantasías sexuales, lesbianismo, homosexualidad, cualquier pecado, llámese el que se llame. Si usted es un hijo de Dios y lo está practicando, corte con eso. Dele un stop a eso. Y dígale en la intimidad: Señor, mira este pecado. Yo no quiero que me domine el pecado. Yo quiero que me domine tu palabra, que me domine tu Espíritu Santo. Yo quiero tener tu mente. Dígale: Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero actuar como un hijo tuyo, santo y sin pecado. En el nombre de Jesús te entrego esta área. Entregue esa área, esa debilidad, entréguesela a Cristo. Y espere la transformación del Señor por el poder del Señor en su vida. No le dé lugar al diablo. Al contrario, sé lleno del Espíritu. Señor, llena tu iglesia de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toca en este momento a estos hombres, mujeres, hijos tuyos, hijos e hijas que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Que a partir de ahora, Señor, caminen como soldados, hombres y mujeres que están seguros en ti, Señor, que están confiando en ti, que son obreros. Hay mucha mies, pero son obreros valientes en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que aún no han reconocido a Jesús y que al escuchar la palabra se han despertado en su corazón el deseo de aceptar a Jesús. Jesús dijo que el que oía su palabra y creía su palabra tiene la vida eterna. Si tú quieres obtener la vida eterna, tener a Cristo en tu corazón, ser acompañado por Él, ser transformado por el poder del Señor, haz esta oración conmigo. Dile: Señor,
Reconozco que soy pecador o pecadora. Transfórmame, límpiame, lávame de mis pecados. Dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Y otra persona? Tenemos 2 personas, 3 personas, 4. Dios le bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. 4 personas que han pasado de muerte a vida. Le digo a esas 4 personas y a los amigos que nos visitan en la parte de afuera, vamos a tener unas mesas negras y ahí se pueden inscribir en los grupos de conexión. En esos grupos de conexión se van a conectar con otras personas que quieren conocer más de Dios y de la iglesia y les van a ayudar a crecer. Iglesia, como pastor deseo que la bendición del Todopoderoso esté contigo. Que todo lo que tú hagas con tus manos sea prosperado. Que el cuidado y la dirección de Dios esté contigo. Que como buen soldado, soldada, puedas avanzar y hacer crecer el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, iglesia.